El fin de una era está cerca. Sinaloa, un estado históricamente marcado por la violencia y el poder del narcotráfico, se prepara para un cambio sin precedentes. Los ecos de la guerra resuenan entre las montañas y las calles polvorientas, mientras los habitantes del estado observan con expectación, preguntándose quién será el próximo en gobernar el oscuro reino del cartel más influyente de México. ¿Quién es este nuevo líder que promete poner fin al reinado de los Chapitos y transformar Sinaloa para siempre? Hoy te contaremos la historia de esta misteriosa figura, un hombre cuya sombra se alarga sobre el imperio construido por Joaquín El Chapo Guzmán y cuyos movimientos calculados podrían cambiar para siempre el destino de un territorio atrapado en un ciclo de violencia. Para entender el alcance de este posible cambio, debemos retroceder en el tiempo. El auge del cartel de Sinaloa. Este imperio comenzó a tomar forma bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, un hombre cuya fama trasciende fronteras. El Chapo no solo construyó una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, sino que redefinió el narcotráfico internacional a través de sus innovadoras rutas de contrabando, su dominio sobre la cocaína, la heroína y la marihuana, y su temible capacidad de escapar de cualquier jaula que el gobierno le impusiera. Sin embargo, la captura y posterior extradición de Guzmán en los Estados Unidos dejó un vacío de poder. Ese vacío, lejos de ser una oportunidad para la paz, abrió paso a una feroz lucha por el control del cartel, tanto entre sus antiguos aliados como entre sus propios hijos, conocidos como los Chapitos. Iván Archibaldo, Alfredo y Ovidio Guzmán, los herederos de este vasto imperio criminal, tomaron las riendas, decididos a mantener el legado de su padre. Bajo el liderazgo de los Chapitos, el cartel de Sinaloa continuó expandiéndose, aunque no sin problemas. Iván Archibaldo, conocido por su ambición y crueldad, lideró la facción de su familia con mano de hierro, pero sus enemigos no se hicieron esperar. La detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán en el 2019, en lo que se conoce como el Culiacanazo, mostró al mundo que los Chapitos no solo poseían el poder, sino estaban dispuestos a ejercerlo de manera desmedida, incluso frente a las fuerzas del gobierno mexicano. Sin embargo, los cimientos de su poder comenzaron a tambalearse. Los rumores de tensiones internas y traiciones comenzaron a propagarse como la pólvora. Fuentes cercanas al cartel hablaban de disputas entre los propios Chapitos y otros líderes importantes del cartel de Sinaloa, como Ismael El Mayo Zambada, un capo legendario que, aunque menos visible que Guzmán, ha sido una figura clave en la organización durante décadas. El gobierno mexicano, en tanto, intensificó sus operaciones para desmantelar la organización, capturando a lugartenientes clave y golpeando las finanzas del cartel. Sin embargo, estos esfuerzos, aunque considerables, no lograron fracturar por completo el poder de los Chapitos. Parecía que el reino de los hijos del Chapo era inquebrantable. Hasta ahora, en medio de esta tormenta de violencia y traición, surge un nuevo líder, una figura envuelta en el misterio. Su nombre no ha resonado en los titulares tanto como el de los Chapitos o el Mayo, pero quienes conocen los oscuros entresijos del narcotráfico en Sinaloa aseguran que su ascenso es inevitable. Este nuevo líder, dicen, es meticuloso, calculador y, a diferencia de muchos de sus predecesores, prefiere moverse en las sombras. Este hombre, cuyo nombre no se ha revelado por completo a la opinión pública, ha logrado consolidar su poder a través de una serie de alianzas estratégicas. Su ascenso no ha sido el resultado de una guerra frontal, sino de una infiltración silenciosa en las estructuras del cartel. Sus contactos en los altos círculos políticos y su capacidad para mantener un perfil bajo lo han convertido en una amenaza real para los Chapitos, que ahora se encuentran mirando por encima del hombro. Los movimientos de este nuevo líder parecen estar diseñados para debilitar a los hijos de El Chapo desde adentro, erosionando su control sobre las rutas de contrabando y golpeando sus operaciones financieras. A diferencia de otros capos que buscaban el poder a través de la violencia visible,
Él parece haber aprendido de los errores de sus predecesores, optando por una estrategia más paciente pero igualmente letal. La llegada de este nuevo líder ha provocado una reacción inevitable. Los chapitos no se quedarán de brazos cruzados mientras su poder es desmantelado. Las tensiones internas en el cartel de Sinaloa, que ya existían debido a las disputas con el Mayo Zambada, ahora se han intensificado. Los rumores de enfrentamientos violentos entre las facciones rivales del cartel se han vuelto cada vez más frecuentes y los habitantes de Sinaloa temen que una nueva ola de violencia azote el estado. Los chapitos han comenzado a movilizar a sus sicarios más leales, reforzando las posiciones en zonas claves del cartel. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿podrán hacer frente a un enemigo que hasta ahora ha logrado mantenerse en las sombras? Los analistas del narcotráfico en México afirman que este nuevo líder ha logrado una serie de alianzas con otros criminales, tanto dentro como fuera de Sinaloa, lo que lo convierte en un adversario formidable. La posible caída de los chapitos plantea una pregunta crucial. ¿Este nuevo líder realmente traerá un cambio para Sinaloa? Aunque algunos optimistas sugieren que la desaparición del poder de los hijos de El Chapo podría reducir la violencia, la realidad es mucho más compleja. Este nuevo capo no está interesado en la paz, sino en tomar el control en las vastas operaciones del cartel de Sinaloa. El destino de Sinaloa está en juego. Las fuerzas del gobierno mexicano continúan operando para desmantelar las organizaciones criminales, pero en un lugar donde el narcotráfico ha dejado profundas cicatrices, el vacío de poder podría ser aún más peligroso que la misma guerra. ¿Será este nuevo líder el que ponga fin a una era, o simplemente otro de la interminable lista de capos que perpetúan el ciclo de la violencia en México? En el mundo del narcotráfico, donde las traiciones son moneda corriente y el poder cambia de manos con la velocidad de una bala, un nuevo jugador ha emergido en las sombras, un hombre que pocos se atreven a pronunciar en público, pero que todos dentro del oscuro mundo del crimen conocen bien. Este hombre, cuya identidad ha sido cuidadosamente protegida, está tejiendo una red de poder que amenaza con desmantelar el dominio de los chapitos y transformar para siempre el paisaje del crimen organizado en Sinaloa. ¿Quién es este nuevo líder y cómo ha logrado lo que parecía imposible? Aunque gran parte de su vida se mantiene envuelta en el misterio, aquellos cercanos a los movimientos más ocultos del cartel han comenzado a revelar detalles sobre el hombre que muchos consideran una amenaza existencial para los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Nacido en las profundidades de la Sierra Sinaloa, en una comunidad donde la ley del silencio domina y los outsiders no son bienvenidos, este nuevo líder creció en un entorno marcado por la violencia, el narcotráfico y la constante presencia de sicarios. Desde joven mostró una habilidad especial para sobrevivir en un mundo donde la lealtad puede cambiar de un día para otro, y la vida siempre está en riesgo. A diferencia de los chapitos que heredaron su imperio, este nuevo líder comenzó desde abajo. Se dice que sus primeros pasos en el crimen organizado fueron como operador de bajo rango, coordinando rutas de contrabando a pequeñas escala. Sin embargo, su ascenso fue imparable. No era solo su capacidad para entender la dinámica del tráfico de drogas lo que lo diferenciaba de los demás, sino su inteligencia táctica y su visión a largo plazo. A diferencia de los jóvenes líderes que heredaron su poder, este hombre estudió los errores de aquellos que lo precedieron, aprendiendo las lecciones que el narco mexicano ha enseñado una y otra vez. El exceso de visibilidad y la arrogancia son los mayores enemigos de un líder en este mundo. Así, mientras los chapitos atraían la atención internacional con sus lujosas vidas y enfrentamientos sangrientos, este nuevo capo trabajaba en silencio, sin levantar sospechas. ¿Pero por qué es considerado una amenaza para los chapitos? La razón principal por la que los chapitos ven a este hombre una amenaza es su capacidad para moverse en las sombras sin despertar la ira de las autoridades ni atraer la atención de los medios. Mientras Iván Archibaldo y sus hermanos han sido perseguidos por la prensa y las fuerzas de seguridad, este nuevo líder ha mantenido un perfil bajo, permitiéndole operar con relativa libertad.
Su habilidad para mantenerse fuera del radar es uno de los factores que lo hace extremadamente peligroso para los herederos del Chapo. Pero más allá de su discreción, lo que realmente ha puesto nervioso a los chapitos es su capacidad para formar alianzas estratégicas y consolidar poder en áreas donde ellos habían comenzado a perder influencia. Mientras los hijos del Chapo se enfrentaban a conflictos internos, este nuevo líder aprovechó la división para establecer contacto con facciones descontentas dentro del propio cartel de Sinaloa. A nivel regional se ha acercado a líderes locales que alguna vez juraron lealtad a los Guzmán, pero que ahora están cansados de la política autoritaria de los chapitos. Estos líderes, que controlan rutas clave para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos, han encontrado en este nuevo capo una alternativa más razonable y pragmática. En lugar de imponer su dominio a través de la fuerza bruta, ha ofrecido acuerdos que benefician a ambas partes, asegurando su lealtad sin necesidad de derramar sangre. El ascenso de este líder al poder ha sido calculado, meticuloso y en muchos sentidos inesperado. Mientras otros capos buscaban ganarse el respeto a través de la violencia o mediante la ostentación, él optó por un enfoque diferente: la construcción de una red de influencia que le permitiera controlar el flujo de drogas y dinero sin necesidad de exponerse. Uno de los momentos clave en su ascenso fue su habilidad para negociar con otros carteles fuera de Sinaloa, entendiendo que para desafiar a los chapitos necesitaba más que control territorial, necesitaba alianzas. Así que comenzó a tejer relaciones con facciones del cartel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, que ya había estado enfrentándose con los hijos del Chapo anteriormente. A través de contactos discretos, logró establecer un pacto de no agresión con algunos de los líderes del cartel de Jalisco Nueva Generación, permitiendo que sus operaciones crecieran sin interferencias en ciertas áreas. Simultáneamente, trabajó para establecer alianzas internacionales. Uno de los grandes errores de los chapitos, según los analistas, ha sido su incapacidad para consolidar relaciones sólidas con las mafias europeas y asiáticas, quienes controlan gran parte del mercado de drogas sintéticas. Este nuevo líder vio una oportunidad y comenzó a cultivar relaciones con organizaciones criminales en Europa del Este y Asia, abriendo nuevas rutas para la exploración de drogas sintéticas como el fentanilo. Su enfoque no solo fue pragmático, sino también visionario, a diferencia de los chapitos que dependían en gran medida de la cocaína y la heroína. Este líder comprendió que el futuro del narcotráfico reside en las drogas sintéticas, cuya demanda ha crecido exponencialmente en mercados internacionales. Así, ha dedicado gran parte de sus recursos a controlar la producción y distribución de estas sustancias, lo que le ha dado una ventaja competitiva significativa sobre sus rivales. Lo que realmente distingue a este nuevo capo de otros líderes del narcotráfico es su capacidad para negociar, formar alianzas y consolidar su poder sin recurrir a las tácticas brutales que caracterizan a muchos de sus rivales. Mientras los chapitos y otras facciones se involucran en guerras territoriales que dejan una estela de muerte y destrucción, este líder ha optado por una estrategia de infiltración y persuasión. En lugar de iniciar conflictos abiertos con sus competidores, ha utilizado su red de contactos para identificar a los líderes más vulnerables y ofrecerles protección o una porción del negocio. En muchos casos ha logrado evitar enfrentamientos sangrientos simplemente llegando a acuerdos que permiten a sus rivales mantener parte de sus operaciones a cambio de la lealtad o tributo. Además, ha demostrado una notable habilidad para aprovechar las debilidades del gobierno y las fuerzas de seguridad. En lugar de enfrentarse directamente con las autoridades, ha establecido relaciones clave con funcionarios corruptos, garantizando que sus operaciones sigan sin ser interrumpidas. Esta red de protección le ha permitido operar en áreas que antes estaban controladas por los chapitos, debilitando su dominio sin necesidad de iniciar una guerra abierta. Con cada paso que da, este nuevo líder parece acercarse más a su objetivo: desmantelar el poder de los chapitos y tomar control absoluto del cartel de Sinaloa. Su habilidad para moverse entre las sombras, su discreción y su enfoque calculado lo convierten en una amenaza que los hijos del Chapo no pueden ignorar.
A medida de que se consolida su poder, la pregunta ya no es si acabará con el dominio de los Guzmán, sino cuándo lo hará. El narcotráfico en Sinaloa está en una encrucijada. Los Chapitos, alguna vez los herederos indiscutibles del imperio de su padre, ahora se encuentran en peligro de perder todo lo que han construido. Y en las sombras, el nuevo líder observa, esperando el momento adecuado para dar su golpe final. ¿Cómo planea acabar con los Chapitos? El plan maestro que redefinirá Sinaloa. En el juego del poder del narcotráfico, la caída de un líder rara vez es el resultado de un golpe directo. No es cuestión de balas y explosiones solamente, sino de movimientos estratégicos, calculados, que desmantelan la estructura de poder desde adentro. Este nuevo líder, consciente de que enfrentarse directamente a los Chapitos podría desatar una guerra sangrienta, ha diseñado un plan más sutil y efectivo para lograr su objetivo: debilitar a los herederos de El Chapo, hasta dejarlos sin recursos ni influencia. Para entender su táctica, debemos explorar cómo planea redefinir el narcotráfico en Sinaloa, maniobrar internamente para desmantelar a los Chapitos y los posibles escenarios que podrían desencadenarse en una guerra interna. Uno de los elementos clave en el plan de este nuevo capo es la redefinición de la estructura del poder en el narcotráfico de Sinaloa. Hasta ahora, los Chapitos han mantenido el control a través de un modelo vertical y autoritario, heredado de su padre, donde el poder absoluto recae sobre unos pocos y las decisiones se toman en una cúpula sin apenas consultar a las facciones subordinadas. Este enfoque ha funcionado durante un tiempo, pero también ha generado fricciones internas, especialmente con otros líderes que sienten que su influencia ha sido menospreciada. El nuevo líder ha identificado esta grieta y está utilizando a su favor esto. Su estrategia no es imponer un control total sobre todas las facciones, sino construir un modelo descentralizado en la que las distintas facciones del cartel mantengan más autonomía. Al ofrecer más libertad a estos grupos, ha comenzado a ganar su lealtad, aliviando la presión que los Chapitos han ejercido durante años. Esta nueva estructura de poder más horizontal permite que las facciones operen de manera más independiente, reduciendo las tensiones internas y evitando que surjan conflictos mayores. Al establecerse redes de apoyo con líderes locales, está rediseñando la estructura tradicional del cartel de una manera que no solo debilita el control de los Chapitos, sino que también le permite consolidar una red de aliados dentro del mismo cartel de Sinaloa. En lugar de recurrir a la fuerza bruta, está moviendo las piezas del tablero a su favor, infiltrándose en el corazón del imperio Guzmán, sin levantar sospechas, lo que le permite consolidar su control poco a poco. Otra parte fundamental de su plan es desmantelar los recursos y la influencia de los Chapitos. Mientras que la mayoría de los capos han intentado arrebatar territorios clave en enfrentamientos violentos, este nuevo líder ha optado por una estrategia más sofisticada: atacar los puntos débiles financieros del imperio de los Guzmán. Para los Chapitos, el control de las rutas de contrabando es esencial. Sin embargo, el nuevo líder ha utilizado su red de contactos y sus alianzas estratégicas para infiltrar estas rutas y controlarlas gradualmente, sin necesidad de llamar la atención. Se dice que ha comenzado a interceptar cargamentos, redirigiendo los envíos más lucrativos hacia sus propias operaciones. De este modo, los Chapitos están viendo cómo lentamente sus ingresos disminuyen. Sin entender exactamente cómo o por qué, esta táctica no solo debilita la capacidad económica de los herederos del Chapo, sino que también les resta influencia entre sus propios seguidores, quienes dependen de estos ingresos para mantenerse leales. Además, el nuevo líder ha comenzado a socavar las bases del apoyo de los Chapitos entre sus aliados locales e internacionales. Sabedor de que muchos de los lugartenientes más cercanos a los Guzmán están descontentos con la falta de flexibilidad en el liderazgo de los Chapitos, ha comenzado a ganar su confianza ofreciendo acuerdos más atractivos. Esta jugada no solo le permite aumentar su propio poder, sino que también deja a los Chapitos cada vez más aislados. Por supuesto, los Chapitos no se quedarán de brazos cruzados ante esta creciente amenaza. Aunque el nuevo líder ha evitado hasta ahora un conflicto abierto,
El desmantelamiento de esos recursos y la pérdida de influencias inevitablemente llevará a que los hijos de El Chapo tomen medidas para defender su imperio. La pregunta no es si habrá un enfrentamiento, sino cuándo y cómo se dará. En primer lugar, los chapitos intentarán reforzar su control sobre sus territorios clave, movilizando a sus sicarios y aliados más leales para contener la expansión de este nuevo líder. Las áreas más vulnerables serán aquellas donde este nuevo capo ya ha comenzado a ganar terreno, como las rutas de contrabando en la sierra y algunas zonas de influencia internacional. Es probable que veamos una respuesta violenta por parte de los Guzmán, similar a las tácticas que utilizaron durante el Culiacanazo, donde emplearon una demostración de fuerza para preservar su poder. Sin embargo, a diferencia de las situaciones anteriores, este nuevo líder está preparado para una respuesta agresiva. En lugar de enfrentarse frontalmente a los chapitos, es probable que siga su estrategia de desgaste, continuando con el sabotaje financiero y utilizando sus alianzas internacionales para reducir aún más el flujo de ingresos de los Guzmán. Si los chapitos optan por una guerra abierta, esto podría desencadenar un conflicto interno de proporciones épicas dentro del cartel de Sinaloa, afectando no solo a las facciones de la organización, sino también al equilibrio de poder en otras partes del país. Si los chapitos y este nuevo líder finalmente colisionan en una guerra abierta, el panorama del narcotráfico en México podría sufrir una reconfiguración significativa. La caída de los hijos de El Chapo no solo provocaría un cambio en la estructura interna del cartel de Sinaloa, sino que afectaría la distribución del poder entre los carteles en todo el país. En el peor de los casos, la guerra entre facciones podría desatar una ola de violencia similar a la que México ya ha experimentado en el pasado, con decenas de muertos y un aumento en la inseguridad en las regiones controladas por el cártel. Sin embargo, si este nuevo líder logra continuar su ascenso sin una confrontación directa, podríamos ver una transición más silenciosa en la que los chapitos pierden su poder sin que estalle una guerra total. Este escenario permitiría una reconfiguración gradual del narcotráfico, con el nuevo líder consolidando su control de manera más pacífica y manteniendo la estabilidad dentro del cartel de Sinaloa. Sin embargo, si otros carteles como el CJNG aprovechan el conflicto para expandir su influencia, México podría enfrentarse a un nuevo ciclo de violencia. Todo dependerá de la capacidad del nuevo líder para manejar a sus aliados, neutralizar a sus enemigos y mantener la estabilidad dentro de su red de contactos. Pero una cosa es segura: el fin del reinado de los chapitos no será pacífico ni sencillo, y el mapa del narcotráfico en México podría cambiar para siempre. El ascenso de un nuevo líder en el narcotráfico no solo redefine el equilibrio de poder dentro de las organizaciones criminales, sino que también tiene un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas que viven bajo su sombra. En Sinaloa, donde el narcotráfico ha moldeado la historia reciente, la llegada de este nuevo capo promete cambiar las reglas de juego, pero la pregunta que todos se hacen es: ¿será para mejor o para peor? El posible derrocamiento de los chapitos y la llegada de un nuevo líder podría tener un doble filo para la población de Sinaloa. Por otro lado, el debilitamiento de los Guzmán trae consigo una sensación de esperanza para quienes han sufrido bajo la ola de violencia y criminalidad asociada con la disputa interna del cártel. La caída de un régimen de terror que ha dejado un rastro de ejecuciones, secuestros y conflictos podría abrir la puerta a una fase más estable y menos violenta. Sin embargo, no es tan sencillo. Aunque algunos expertos sugieren que este cambio de poder podría tener una reducción en la violencia, especialmente si el nuevo líder mantiene su enfoque pragmático y discreto, otros temen que el vacío de poder o la posible guerra interna desaten una nueva ola de violencia. Si bien este capo ha demostrado una habilidad notable para moverse entre las sombras sin desatar conflictos abiertos, la inestabilidad que acompaña a cualquier cambio de liderazgo en el narcotráfico es una amenaza constante. Todo dependerá de cómo el nuevo líder maneje su expansión y consolidación de poder. A diferencia de los chapitos que a menudo han gobernado con un puño de hierro y violencia explícita, este nuevo capo ha mostrado un enfoque más estratégico y calculado. Esto sugiere que,
podría buscar estabilizar las áreas bajo su control para evitar enfrentamientos innecesarios, prefiriendo un entorno más controlado y pacífico, lo que beneficiaría a la población en general. Sin embargo, cualquier promesa de paz tiene sus limitaciones. La violencia en Sinaloa no solo está vinculada al cartel de Sinaloa, sino también a otros grupos criminales que ven en este momento de cambio una oportunidad para expandir sus operaciones. Si el nuevo líder logra consolidar su poder sin grandes enfrentamientos, es posible que veamos una reducción en los homicidios y enfrentamientos armados. Pero si otros carteles como el cartel Jalisco Nueva Generación deciden aprovechar la situación, el panorama podría empeorarse aún más. Para la mayoría de los ciudadanos de Sinaloa, la vida diaria ha estado marcada por la presencia constante del narcotráfico. Las zonas rurales y urbanas del estado han sido testigos de un ciclo sin fin de violencia, pero también de una influencia del crimen organizado en la economía local. Muchas personas dependen indirectamente de las operaciones del cartel para su sustento, ya sea a través de trabajos en sectores informales o incluso servicios públicos que en algunos casos son financiados por los propios narcotraficantes para ganar el favor del pueblo. El cambio de liderazgo no necesariamente implicará una transformación radical en la vida cotidiana de la población, pero podría traer consigo una modificación en la dinámica del control social. Es probable que, al igual que sus predecesores, el nuevo líder busque ganar el apoyo de las comunidades rurales y urbanas a través de actos de beneficencia y promesas de seguridad. Sin embargo, la estabilidad a largo plazo depende de si este nuevo capo pueda evitar los conflictos y establecer un control firme, sin recurrir a las tácticas brutales del pasado. La gente de Sinaloa podría experimentar una mejora relativa en la seguridad si el nuevo líder logra su objetivo sin enfrentamientos sangrientos, pero en esencia seguirán viviendo bajo el control de un poder criminal, aunque con un enfoque diferente. Uno de los grandes interrogantes sobre el ascenso de este nuevo líder es cómo responderá el gobierno mexicano. Históricamente, la relación entre las autoridades y el narcotráfico ha sido compleja. En muchos casos, el gobierno ha optado por una política de contención, evitando enfrentamientos directos y permitiendo que los cárteles operen en áreas específicas, mientras intentan evitar la expansión de la violencia hacia otras zonas del país. Hasta ahora, el nuevo líder ha evitado atraer la atención excesiva de las autoridades, en parte gracias a su perfil bajo y su capacidad para corromper y negociar con actores clave dentro del aparato gubernamental. Si este capo continúa su ascenso sin provocar grandes disturbios, es posible que el gobierno mantenga una política de no intervención, permitiendo que este nuevo régimen criminal tome el control de Sinaloa con relativamente poca oposición. No obstante, si la lucha entre el nuevo líder y los chapitos se intensifica, el gobierno se verá obligado a tomar partido o intervenir, algo que podría desencadenar nuevas operaciones militares y policiales en la región. Además, la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, que sigue cerca de las actividades de narcotráfico en Sinaloa, debido a su impacto de la seguridad fronteriza, podría empujar al gobierno mexicano a actuar con más firmeza. La cooperación entre las autoridades y este nuevo líder no puede descartarse, al menos a nivel local, donde las relaciones corruptas suelen ser más comunes. Sin embargo, a nivel federal, cualquier intento de negociar con el narcotráfico será duramente criticado por la opinión pública y los medios internacionales. La verdadera incógnita es si el gobierno está dispuesto a confrontar a este nuevo líder de manera decisiva o si preferirá evitar el conflicto para no desatar un nuevo ciclo de violencia. Sinaloa se encuentra en una encrucijada. El ascenso de este nuevo líder podría atraer un respiro temporal a la violencia desatada por el conflicto interno del cartel, pero el control criminal seguirá marcando la vida de los ciudadanos. El futuro de Sinaloa dependerá de cómo maneje este nuevo capo su expansión, de si puede evitar un conflicto abierto y del cual sea la respuesta del gobierno ante su creciente influencia. Por ahora, el Estado solo puede observar, mientras el destino de su seguridad y estabilidad queda en manos de un nuevo y enigmático líder. El futuro de Sinaloa está, una vez más, en una encrucijada. Con el ascenso de este nuevo líder, surge la pregunta inevitable:
puede realmente cambiar Sinaloa para siempre. En el corto plazo, su estrategia discreta y su habilidad para manipular el tablero del narcotráfico lo posicionaron como una amenaza real para los chapitos. Sin embargo, la historia ha demostrado que el narcotráfico no es una estructura fácil de desmontar, y cualquier cambio de liderazgo trae consigo nuevas incertidumbres. Aunque este nuevo líder promete estabilidad y una reorganización del poder que podría reducir la violencia, la realidad es que la naturaleza del narcotráfico tiende a reciclar sus figuras de poder y sus ciclos de violencia. A largo plazo, las implicaciones de este cambio dependerán de la habilidad de este líder para evitar los enfrentamientos directos y mantener la paz en las zonas bajo su control. Si logra consolidar su poder sin desatar una guerra interna, Sinaloa podría experimentar una fase pacífica, pero incluso en ese escenario, el narcotráfico seguirá siendo una parte omnipresente de la vida en el estado, cambiando de dueños, pero sin desaparecer. El tiempo dirá si este líder es el que pondrá fin a una era de violencia en Sinaloa, o si simplemente será otro capítulo en la historia interminable del narcotráfico en México. Lo que está claro es que un cambio está por venir, y el mundo estará mirando. Si quieres seguir informado sobre lo que sucede en Sinaloa y en el nuevo mundo del narcotráfico, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. ¿Crees que este nuevo líder será el que acabe con los chapitos o simplemente perpetuará el ciclo de violencia? Déjanos tu opinión en los comentarios.